Presentamos a Julio Alonso, que es de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la UBA, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Datos de Alejandro Pisitelli y Comunicación Social de la UBA. Ingrid Sartman, también de la misma facultad, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por esta casa de estudios, donde lleva a cabo su doctorado. Es docente del Seminario de Informática y Sociedad de la carrera de Ciencias de la Comunicación e investigadora del Instituto Gene Germani de la misma facultad. Está especializada en nuevas formas tecnológicas y los modos en que estas tecnologías impactan en los ideales del cuerpo desde una perspectiva histórica. Presentamos a Perla Semanovich, psicoanalista, doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo y magíster en Educación también por la Flaxo Argentina, licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Dirige en esta casa el programa de psicoanálisis y prácticas socioeducativas. Presentamos a Marcelo Scotti, de la Flaxo Argentina, es profesor de Historia por la Universidad Nacional de La Plata. De 2007 forma parte del equipo docente del programa de psicoanálisis y prácticas socioeducativas de la Flaxo Argentina. Y por último, no menos importante, a Fabio Tarasov, de la Flaxo Argentina, es el coordinador general y académico docente del PEN. Es máster en Comunicación y Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el INSE de México, y graduado en Ciencias de la Educación por la UBA. Bueno, damos comienzo a mesa, así que bueno, muchas gracias por estar acá, bienvenidos, y bueno, también esperamos a nuestra gente conectada en Facebook. Bueno, buenos días, gracias a Flaxo por la invitación y nada, un honor estar sentado con ustedes. En general todos los conozco, de haberlos leído y estar sentado acá es como un honor para mí. Así que me voy a explayar brevemente. Tengo, la verdad, ¿se escucha bien atrás? Sí. Tengo más preguntas, digamos, que propuestas e ideas cuando me plantearon hacer una exposición para esta mesa. Y en general lo que pido es que pasen la siguiente slide, ¿puede ser? Son dos cosas. Cuando uno habla a veces de distancia o piensa en distancia, uno piensa efectivamente en términos físicos. Pásame al otro, ¿sí? En cómo uno puede estar o no con los estudiantes, en ese vínculo que se genera a la hora de pensar estas propuestas pedagógicas. Por eso no me parece para nada raro e interesante esta imagen que circuló en la campaña presidencial del 2015, que era la imagen de la propuesta educativa de Mauricio Macri, que era mauriciomacri.com.ar en su página /educar. Y esa era la imagen, ¿sí? Y pensando en términos de cuerpo, o sea, lo primero que veo, más allá de que no tengo una idea de dónde está, lo vamos a ver al final, es un cuerpo solitario, está solo frente a una computadora y vaya a hacer todas esas cosas que hay detrás, pero en principio me pareciera que era un cuerpo solo. O sea, y a veces un poco como se plantean este tipo de propuestas de educación a distancia, donde la persona se encuentra con esa mediación que es la pantalla. Sobre todo si la educación, digamos, es a distancia o en línea y no es semipresencial. Entonces me parecía interesante pensar eso, digamos, por qué la propuesta educativa a veces se genera en torno a eso. La mayoría de las imágenes tienen que ver con eso. Por eso la pregunta es, bueno, capaz es obvio, pero ¿se puede estar lejos en presencia? Sí, efectivamente, nosotros cuando estamos frente a estudiantes, y voy al ejemplo del aula, uno a veces no puede conocer a todas las personas. Nos sucede en la universidad, cuando a veces tenemos 40, 45 personas, ni quiero decir los teóricos, y uno a veces no termina de conocer a las personas, aunque le encantaría y nos gustaría. Entonces, ¿cómo generar y cómo construir ese vínculo en términos de estas propuestas en línea o la educación a distancia? Paso a la siguiente. Esta propuesta, si bien no me interesa en términos de lo que representa, porque Minerva es una propuesta de una universidad nueva, muy elitista, que forma líderes y donde solamente personas con mucha plata pueden acceder, donde los estudiantes lo que hacen es estudiar en distintos lugares del mundo. O sea, se estudia de manera en línea también, pero ellos van recorriendo distintas partes del mundo. Estuvieron en Buenos Aires hace poco y una de las primeras graduadas de la camada es argentina, es de la Facultad de Ciencias Económicas. El nombre es Ailín, no me acuerdo el apellido. Pero lo que me resultaba interesante de la propuesta era que si bien la mayoría, digamos, de sus cursos y materias se hacían con un programa donde estaban, digamos, en línea con el docente, las personas estaban obligadas, salvo algunos, a vivir en la misma casa cada vez que iban a un lugar. Entonces la mayoría
de los encuentros estaban todos sentados con sus computadoras, pero estaban uno al lado del otro. No estaban separados o solos en su casa con sus auriculares. Entonces eso me parecía interesante como un punto medio a la hora de pensar estas propuestas. Por eso yo creo que es súper importante cuando pensamos estos cursos, no tanto la arquitectura, la estructura, el contenido, sino poder también empezar a tener en cuenta cómo diseñar esos vínculos y esas interacciones. Que la propuesta tenga en cuenta cómo nos vamos a relacionar con los estudiantes, cuáles son los espacios para que ellos puedan interactuar y cuáles no, en qué momento intervenimos nosotros y cuándo no. No solamente creo que se trata de contenidos, de arquitecturas, de recorridos, sino también poder diseñar, como decía Edith Lidwin, ese puente que le generamos, de agarrarle la mano al estudiante y en qué momento soltarlo para que pueda seguir haciendo su recorrido. Yo creo que eso es lo importante a la hora también de pensar hoy estas propuestas de educación a distancia, porque paso a la siguiente. Creo que estos ejes nos permiten pensar cuál es el tiempo que tenemos en el aula, sea físico o virtual, cuáles son los tiempos, digamos, que tenemos en nuestra casa. O sea, si nosotros cursamos desde casa, ¿es el mismo tiempo que tenemos en el aula? Hoy pensando en este contexto de lo efímero, de que capaz, lo que pasa ustedes nos están escuchando, pero están viendo sus celulares y a los estudiantes les pasa en el aula. Estamos todo el tiempo, o sea, mirando el celular, capaz con algún nuevo insumo, eso no implica que capaz no estén prestando atención. Pero imagínense estando en nuestras casas, con otras tareas, con otras cosas que nos puedan generar. Efectivamente, estar dentro de un aula nos permite pensar en una arquitectura, que somos de estar sentado y tenés que estar mirando al docente. O sea, tengo que estar mirando hacia adelante. Ahora yo tengo que estar viendo una pantalla. Pero la pantalla te abre también un montón de otros juegos para pensar y distraerte. Efectivamente ligado a los tiempos que tiene la web. Y Garza lo dice muy bien, estas burbujas de ocio. Cada 30 minutos necesito hacer otra cosa. Voy en el subterráneo y voy mirando mi celular. Por eso, cómo diseñar esos vínculos teniendo en cuenta esos espacios de ocio, qué es lo que se puede hacer y lo que no. Por eso, ahora sí, el final, y que para mí es lo más terrible de esa imagen, el anterior. El lugar donde estaba Mauricio Macri es el Nostromo. Capaz algunos saben, el Nostromo es el lugar de Alien, de la película de Alien. Y más o menos, si la vieron o no, saben lo que termina pasando en Alien. Aparece un bicho y se los termina comiendo casi todos, y bueno, y a ella le pasa otra cosa peor todavía. Entonces, ¿cuál es ese bicho que está ahí dando vueltas que supuestamente nos viene a matar? Entonces, creo que está bueno empezar a entender y cambiar un poco las representaciones en las imágenes y las ideas que tenemos en torno a lo que es la educación a distancia para no terminar poniendo este tipo de imágenes en la propuesta educativa. Así que eso es todo para decir. Muchas gracias. Bueno, lo mío va a ser un poquito más teórico. A la hora de pensar la posibilidad de educación a distancia, en realidad, como yo me especializo o trabajo más con las cuestiones de las nuevas tecnologías, lo pensé más relacionado con las nuevas tecnologías y menos con la educación. También escribí un texto que yo sé que a veces es un poco aburrido escuchar, lo escribí pensando en que lo iba a leer y con algún tipo de registro oral, con lo cual espero no ser aburrida. Pero a veces me pasa que cuando me marco algunas cuestiones en poco tiempo, estoy perdiendo tiempo, ya lo sé, en poco tiempo termino obviando la mitad de las cosas. Así que intentaré que la lectura sea lo más ágil posible. Permítanme empezar esta ponencia con un prejuicio acerca de la distancia. Solemos pensarla como un escollo. Déjenme también agregar algo más a esta primera idea, que también puede ser pensado como un prejuicio. Si bien la virtualidad acorta las distancias, especialmente en lo que refiere a las comunicaciones, no puede recuperar aquello que la distancia ha clausurado, el contacto directo, las miradas en tiempo y en espacio, los matices del tono de voz y otros tantos etcétera en los que no me voy a detener acá porque todos conocen. Estos dos prejuicios están tan arraigados en nuestras sociedades y tan ligados uno con el otro que incluso a la hora de pensar estrategias para capacitaciones a distancia se hace hincapié en las formas de sortear estos escollos, como si la falta del contacto real obturara el proceso de transmisión de saber. ¿Por qué digo que son prejuicios? Aún más, ¿por qué sostengo que son malos prejuicios? Porque parten de la idea de que existe una verdadera comunicación, la que se establecería cara a cara, que toda mediación con cualquier dispositivo, aunque sea el más sofisticado, no haría más que obturar algo de lo que se establece sin él. Estamos llenos de estos ejemplos, y no solo en educación. Lo vemos en todos los análisis en relación a las redes sociales, desde la crítica a las tradicionales hasta las aplicaciones que bajamos al celular. Y no hablo solamente de educación, hablo
incluso de las para conocer gente, pero también aquellas que nos sirven para adelgazar, correr, quedar embarazadas o no, ¿sí? Vivimos con esa ambivalencia entre la conveniencia de tenerlas y al mismo tiempo este rechazo. Todas las críticas acerca de esta relación con las tecnologías están orientadas a la misma idea. Las nuevas tecnologías que supuestamente simplifican todo pierden en esta conexión constante algo de lo supuestamente humano. La vida cotidiana, como decíamos, está lleno de estos ejemplos, entonces vivimos a la técnica y a los avances tecnológicos con una ambigüedad inusitada. Por un lado nos maravillamos de lo que podemos hacer con ella y por el otro lado nos espantamos por estas mismas posibilidades. A esta ambigüedad, el filósofo alemán Peter Sloterdijk, que probablemente lo conozcan, le da el nombre de histeria antitecnológica. Y aunque él la usa para referirse específicamente a aquellos que hacen bandera en contra de las tecnologías asociadas a la manipulación genética, en nuestro caso ayuda a pensar esta encrucijada en la que estamos ubicados. Si por un lado existe una técnica que nos permite hacer tal o cual cosa, por el otro lado existen efectos morales, sociales, contextuales. En el caso de Sloterdijk, quien haya leído, su crítica va más a los límites morales, estos límites que nos limitan en las acciones. Todos estos límites se enmarcan en lo que Sloterdijk llama el humanismo, para Sloterdijk, que en su caso es una especie de comprensión que toma al hombre como medida de todas las cosas y asume además que existe una especie de esencia humana que las nuevas tecnologías vendrían a poner en juego. De esta manera, cualquier cosa que exceda esta medida estaría sobrepasando esto. Esta sobrelimitación podría traer consecuencias no previstas en el organismo y en el medio ambiente. De este miedo se ha nutrido toda la ciencia ficción, ¿sí? Especialmente en las primeras décadas del siglo XX. Bradbury, Dick, Huxley nos brindan ejemplos en la literatura acerca de este miedo a las máquinas. Esta virtualidad entonces lo que nos hace es pendular entre la fascinación y el rechazo a la máquina. Y pienso en la palabra en mayúscula en el mismo sentido que le daba otro pensador, que es Lewis Mumford, que pone el concepto de máquina en mayúscula porque piensa a la máquina como un entramado de relaciones y maneras simbólicas de hacer y pensar el mundo, por supuesto, en relación al espacio, al cuerpo que habita ese espacio. Si esto es así, me gustaría pensar en los efectos de esta ambigüedad. Lo que omití cuando agarré el micrófono fue decirles que esta pequeña ponencia trataría de pensar esta ambigüedad del miedo a la fascinación con respecto a las máquinas y en este caso lo virtual. Bueno, si esto es así, entonces me gustaría pensar los efectos de esta ambigüedad, de esta relación paradójica, pero también de las razones del miedo a las máquinas, que me parece que es lo que más convoca en algunos casos, es decir, este mal prejuicio del cual mencionaba al comienzo. En lo que a nosotros concierne, en las causas del prejuicio que planteábamos más arriba, los dispositivos virtuales que obturan algo de la naturaleza humana, incluso más, si esta mesa nos convoca a reflexionar acerca de esta subjetividad puesta en juego, me gustaría pensar esta mediación de esta contradicción, fascinación barra miedo o desconfianza. Gran parte de la historia de la fascinación y admiración sobre y hacia las máquinas se sostiene en la pregunta cartesiana acerca de las fuentes del conocimiento. Al fin y al cabo, cuando Descartes encuentra como fuente última la razón, no hace más que separar al sujeto de su entorno, de manera de poder objetivar al mundo. Si la pregunta por la excelencia de la técnica moderna está dada por el cómo, es decir, que cualquier cosa que encontremos en la superficie terrestre tendrá una razón de ser, una lógica y bien establecida para su uso posterior. Aún más, la máquina, por excelencia, debería ser aquella que contenga su manual de instrucciones en presente y su reensamble en el futuro. En definitiva, el origen de la fascinación y la admiración por las máquinas está dada en principio por la fascinación y la admiración por la razón humana que ha podido pensarlas. No hace falta aclarar que cuando Descartes separa sujeto y objeto, al cuerpo lo deja del lado del objeto, con lo cual la fascinación acerca de las máquinas es por la razón que incluso ha podido pensar distintas maquinarias, incluida al cuerpo.
Si esto es cierto, entonces la máquina queda instalada en ese lugar objetual que muestra ni más ni menos aquello que el hombre puede hacer con el entorno. En este exterior queda instalado el cuerpo físico, un ensamble de órganos funcionando más allá de él con una lógica maquínica envidiable. Al fin y al cabo, una de las primeras máquinas descubiertas por el hombre fue el cuerpo. Tengamos en cuenta que las primeras autopsias se hacen alrededor de 1600, no me acuerdo, alguno tendrá el año exacto, y son justamente cuando el cuerpo pasa del lado del objeto, es decir, se desacraliza, se pueden empezar a hacer las primeras autopsias, de manera que se puede empezar a pensar cómo funciona el cuerpo. Y de ahí, muchas de las máquinas posteriores imitan movimientos del cuerpo, exacerbando e incluso pensando posibilidades que el cuerpo no puede hacer. ¿Qué había atrás del afán del inventar por inventar?, pregunta Mumford cuando analiza estos cambios propios de la modernidad y de la fascinación a la máquina. Mumford identifica este espíritu inventor desde el ideal del automatismo, ideal que al mismo tiempo es solidario con el capitalismo. A mayor posibilidad de automatismo crece la confianza en la máquina como entidad autónoma, eficiente y con mayores capacidades que el frágil cuerpo humano. Notemos la primera paradoja. La máquina creada desde la razón humana y a partir de su imaginación técnica se piensa, sin embargo, como un ideal autónomo que no solo exime al hombre de tareas que no quiere realizar, tareas relacionadas con la fuerza, sino que además puede llevar a cabo acciones para las cuales el cuerpo no estaba capacitado. Las de fuerzas primero, pero las de almacenamiento de datos y razonamiento lógico también. En este combo son las computadoras primero y los smartphones después aquellos que mejor explican este amor y esta dependencia. Haciendo un viaje imaginario entre los tecnócratas del siglo XIX hasta los programadores del siglo XXI, seguimos encontrando mecanismos similares. Estamos en condiciones entonces de trazar un arco que vaya desde el reloj mecánico, pasando por la máquina de vapor, las grúas y hasta las computadoras inventadas por Turing, llegando a nuestros smartphones llenos de aplicaciones que nos hacen la vida más fácil. Pero si siguiéramos este viaje imaginario desde lo más externo hasta lo más interno, no podemos dejar de mencionar los dispositivos intradérmicos, es decir, esta nueva figura que empieza a emerger y que es discutida en distintos lugares sobre la idea del cyborg, ¿sí? Es decir, un cuerpo que empieza a incorporar nuevas tecnologías, pero insisto, y en todo caso después discutiremos la hipótesis, con una especie de miedo y fascinación, es decir, estamos pegados de verdad cada vez más a estas tecnologías incorporadas al cuerpo y al mismo tiempo nos resistimos. Una notita al pie, cada vez que yo planteo esto en algún aula donde tengo más interacción con los alumnos, todos me discuten, me dicen, no, yo las aplicaciones no las uso, yo Facebook en otra época lo usaba para promocionar mi banda de rock. Nadie asume que en realidad estas tecnologías están cada vez más incorporadas en el cuerpo. Si de esto se trata la fascinación, es decir, de incorporar las tecnologías cada vez más de la afuera hacia adentro, quisiera usar un pequeño parrafito para pensar el miedo. ¿Por qué justamente esta resistencia que yo menciono en las aulas, pero que se podría dar en distintos lugares? De hecho, a lo mejor mientras lo estoy explicando, ustedes también lo están pensando. La historia acerca del miedo, del espanto que produce el imaginario tecnológico en la modernidad puede encontrar una perfecta ejemplificación en los luditas del siglo XIX, aunque el movimiento tiene un origen mítico de un siglo antes. Este movimiento de artesanos reclamaba algo que no parece sorprendernos. La proliferación de las máquinas acabaría desplazando al obrero, mejor dicho, a la subjetividad de ese obrero, con las consecuencias obvias, el fin del trabajo humano. Bueno, por cuestión de espacio no vamos a detenernos más que en las generalidades, pero vamos a rescatar la idea central, el miedo a que en el futuro la extrema automatización del mundo desplace al hombre ya no solo de los espacios que no puede o no quiere ocupar, sino de todos. La máquina de coser o los primeros telares fueron el puntapié perfecto para pensar este reemplazo y rechazo. Ya entrados en el siglo XXI, cabe preguntarnos cómo convivir con esa contradicción, mejor dicho, cómo hacer cosas en un mundo conformado por redes virtuales de conexión, pero que al mismo tiempo resiste a abandonar esta supuesta subjetividad extramaquínica. ¿Cómo seguir pensando entonces los contratos de transmisión de saber en las condiciones actuales?
y más específicamente cómo sacar al cuerpo en presencia de estos espacios. Estas preguntas nos obligan a hacer unas nuevas preguntas para ir terminando, sin promesa de respuesta. La primera cuestión que no podemos soslayar es la del modelo tradicional de educación. Si este mismo se sostenía en la figura del panóptico, que Foucault desarrolla, toma de Bentham, recordemos que las bases del panóptico son las de una visibilidad, una economía de la mirada y una visibilidad extrema. Un modelo que aún hoy, y con las innovaciones del caso, asume que la distribución del espacio físico centrado en uno solo y diseminado a muchos es garantía de poder saber. La mirada, pero también la voz, efectiva o posible, desde el lugar del escritorio del maestro, completa la escena pedagógica tradicional. No hace falta que dé ejemplos, porque son todos conocidos, incluso lo que pensaba sin saber es que esta misma escena suponía una mirada hacia ustedes y donde existe esta economía. La pregunta entonces que sigue es más o menos obvia. ¿Se sostiene este modelo de poder saber aún cuando se traslada a los ámbitos virtuales? En relación a lo que señalaba él, podríamos pensar que no. Voy a contradecirte, ¿sí? Voy a usar un ejemplo personal. Durante 4 años, acá hay gente que participó conmigo, formé parte de un proyecto que se llamaba Nuestra Escuela, que era un proyecto del Ministerio de Educación que estaba orientado a capacitar docentes primarios y secundarios en todo el país. En este espacio me tocó ser tutora de 2 aulas, cada vez, de una capacitación en ciencias sociales. El módulo se llamaba Industrias Corporales y en realidad lo que trataba de pensar eran todos estos temas a profesores secundarios. Una de las mayores resistencias, no me dejarán mentir, era que cada uno de los participantes tenía que poner una foto. Tenía que presentarse y poner una foto. Y una de las mayores resistencias era la de poner una foto. Y entonces la pregunta era justamente por qué insistíamos tanto y al mismo tiempo por qué había tanta resistencia. La bajada era que tenían que poner una foto porque teníamos que establecer un contrato de enseñanza que funcionara y nos teníamos que ver las caras. Una de las primeras hipótesis justamente acerca de esa resistencia fue sobre el tema de la mirada para mí. Si en el aula no podemos evitar estar cara a cara, tal vez la virtualidad, ellos pensaban que permitía la posibilidad de no aparecer siempre y de la misma manera. Pero para mí era una estrategia engañosa porque no se podía evitar dejar huellas constantemente, incluso más. La huella del estar presente no estaba dada por si ponían una foto o no, sino por un servidor central que registraba todos nuestros ingresos, el de nosotros, tutores, coordinadores, responsables de contenidos, programadores, formando parte de un enorme panóptico que, aunque parecía invisible, no dejaba nunca de evidenciar su presencia. En un punto, este modo de enseñanza, donde nunca o muy pocas veces se ocupa el mismo espacio presencial, este proyecto de educación a distancia, terminaba siendo una presencia mucho más omnipresente, valga la redundancia, a los fines del control. Si el aula tradicional aún presenta estrategias de invisibilización, las aulas virtuales se constituyen a partir de una clausura de esta alternativa. Es interesante marcar la paradoja, porque lo que en apariencia podía parecer algo más laxo, menos susceptible a los controles de la mirada externa y por eso menos efectivo, es decir, esta relación ambigua con las máquinas, porque total estoy en una zona virtual, entonces no me ven, a la hora de aprender se terminó transformando en algo mucho más cierto a la hora del disciplinamiento, en la medida que cada una de las acciones, la de lectura, participación en foros, envío de trabajos, quedaba indefectiblemente registrado y no existía forma de sortear y de burlar el sistema. Si la virtualidad entonces en primera instancia es concebida como un mecanismo que borra elementos de la subjetividad o que se piensa que la virtualidad borraría, elementos de la subjetividad y en consecuencia reduciría las posibilidades de establecer lazos, lo que en psicoanálisis podría llamarse transferencia, perdón, que acá tenemos una psicoanalista y a lo mejor lo estoy usando mal, queda en evidencia que a menor presencia física los mecanismos de conexión se potencian en otro espacio. ¿En cuál? En uno que en principio, despojándose de los prejuicios iniciales acerca del deterioro del mundo real, en función de uno real idealizado. Doy 2 puntos y les juro que ya terminamos. Mira, me queda medio párrafo nada más.
el pendular entre lo real y lo virtual forma parte de nuestro entorno tecnológico y que, contrario a lo que se piensa, las tecnologías no hacen nada con nosotros. Eso también es algo que, insisto, por lo menos nada que no querramos que hagan. La contradicción entre apocalípticos e integrados debería haber quedado saldada hace unos cuantos años y su planteo se vuelve obsoleto en la medida en que los dispositivos de conexión remotos son las formas en las que nos desarrollamos. Nadie concebiría en este momento andar a caballo en medio de la ciudad, de la misma manera que supongo que todos tienen dirección de mail y no se resisten a tenerlas a esta altura. Probablemente alguien levante la mano y me diga que no tiene dirección de mail, pues siempre me pasa. Y la última es que desde esta misma concepción podrían pensarse los contratos pedagógicos virtuales donde, en el mismo gesto de aceptación de la presencia constante, se piensen nuevas formas de habitar el aula, tanto para los docentes como para los alumnos. Si el punto del panóptico entonces queda borrado o no tan visible, será el momento entonces de aprovechar este juego de simulación, donde supuestamente cada uno está en la suya, para poner en cuestión no solo el lugar del absoluto saber del ojo, sino también el de la tabula rasa del que es mirado. Superado entonces el requisito del espacio absoluto de los otros, tal vez logremos pensar en aulas con sujetos mucho más autónomos, autorreflexivos y hasta dispuestos a cambiar posiciones. Tal vez en un futuro los hombres dejen de pensar a las máquinas como problema y admitan de una vez por todas que, como dice Sloterdijk, el hombre, despojado de sus límites humanistas, de estos prejuicios antropocéntricos, se convierta en, cito, un sujeto refinado, cooperativo y con tendencia a jugar consigo mismo. Este sujeto se da forma a sí mismo por medio de la interacción con textos complejos y contextos hipercomplejos. Cierro la cita de Sloterdijk. Si esto sucede, el aula será un excelente campo de experimentación. Terminé. ¿Ese o este? El que te resulte más fácil. Me encanta. Sí, gracias. Hola. Bueno, buenos días. Primero agradecer a las organizadoras de las jornadas por la invitación que nos llegó. Hablo en mi nombre y en el de Perla, justo en el momento que estábamos dando forma final al fruto de una experiencia de 12 años ya de trabajo dentro del programa Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas que depende de Flaxo. Y la pertinencia de la invitación coincidía también con ciertas cuestiones sobre las que nos veníamos preguntando a partir del trabajo. Así que lo que despleguemos aquí tiene que ver justamente con los frutos de esta experiencia que continúa. Venimos trabajando en un dispositivo con aulas virtuales que ha tenido distintas formas desde el año 2007, primero un posgrado, después un diploma y más tarde una especialización. Y bueno, se me ha invitado a participar de ese proyecto moderando un espacio de cine que tiene una particularidad excéntrica, doblemente excéntrica. Por un lado, temáticamente no encaja directamente con los materiales centrales de la propuesta que tienen que ver con el psicoanálisis. La propuesta de trabajar con el cine y con ficciones del cine ocupa un espacio lateral, por eso excéntrico en la propuesta. Lo otro excéntrico tiene que ver con que el espacio que me ha tocado un poco elaborar y moderar desde entonces no es un espacio de participación obligatoria en ninguna de las propuestas. Y sin embargo nos hemos encontrado con la sorpresa renovada hasta el presente de que es el espacio que más participación concita. Esto es algo que nos ha permitido ir elaborando a lo largo del tiempo una serie de hipótesis en relación con el trabajo, con el encuentro con los colegas que se acercan a compartir las distintas propuestas y a repensar varias veces, hasta darle forma en este libro, a repensar qué es lo que se pone en acto en ese espacio que damos en llamar ficciones, cultura y subjetividad, en el que proponemos una conversación, un foro de conversación, sobre ciertas películas que están elegidas en relación con la propuesta central de los cursos.
esa reflexión que venimos elaborando y que vamos a seguir elaborando seguramente con el correr del tiempo, nos permitió establecer 3 hipótesis, o una hipótesis triple si se quiere, en relación con las potencias del espacio, con lo que reconocemos como las potencias del espacio. Esas hipótesis las vamos a nombrar, las voy a nombrar y las voy a desplegar brevemente. Tienen que ver con ciertos efectos que comprobamos y verificamos en el curso de las distintas cortes. El primero es el de la constancia, el segundo es el de la singularidad y el tercero es el de la proximidad. Por supuesto, nada de esto sería posible sin la distancia de por medio, ¿no? Que es lo que nos conecta y a la vez nos separa de nuestros estudiantes. En relación con la constancia, que es una palabra que tiene una primera connotación más bien gris, que alude más bien a las rutinas, a la regularidad, a las continuidades. Nos gusta pensarla de otra manera, que tiene que ver justamente con que el trabajo que compartimos con los colegas consta en un espacio determinado y que esto ha dado lugar a un encuentro fecundo que se viene renovando con ya cientos de participantes. Más de 2000. Más de 2000, bien, gracias por la precisión. ¿Qué queremos decir con que consta, ¿no? Porque, bueno, constancia, singularidad, proximidad suenan muy lindas, pero pueden ser simples títulos más bien huecos o vacíos. Consta en el sentido de que en los espacios, el espacio que proponemos para trabajar sobre cine, aloja la palabra del otro, aloja la palabra del participante, de la participante, la reconoce, le da un lugar, le da un estatuto de pertinencia. Un poco, obviamente, eso está dado por el propio entorno virtual en el que se vuelca, en el que se escribe la propia palabra, pero también, y esto me parece muy importante pensarlo en relación con las tutorías o lo que se envuelve en relación con el trabajo del docente en la modalidad virtual, consta en el sentido de que alguien recoge algo de esa palabra, que esa palabra no queda ahí para hacer un promedio, para cumplir con una tarea. De hecho, no cumple con ninguna tarea puntual acá porque no es obligatoria la participación. Hay algo del deseo en la base de la participación que nos parece muy importante también subrayar, pero el hecho de que nuestros colegas participantes de los cursos del diploma, de la especialización ahora, se acerquen a escribir en un espacio no obligatorio, genera también una apelación al otro, ¿no? El que está del otro lado, que debe hacer algo con esa palabra. Esa palabra debe ser reconocida, debe constar en ese sentido. La propia palabra que se elabora, que se escribe en un espacio de reelaboración de sentidos, no puede quedar en el vacío, no puede pasar desapercibida. En ese sentido, convocamos el sentido de la constancia en relación con la labor en un entorno de educación virtual. A partir de esa constancia, también reconocemos otras operaciones que no son simplemente o estrictamente las que habilita el tutor o los tutores, que es la de la singularidad. La singularidad que parte de la constancia, es decir, yo he reconocido que la palabra del otro está acá, buscando también la reelaboración y los nuevos sentidos que se pueden hacer en el espacio. También la palabra del otro es singular, es siempre singular. Y esto es algo también muy interesante para pensar en las potencias de los espacios virtuales, en el sentido de que la palabra está ahí y queda ahí para ser leída, reelaborada, cruzada con otras palabras, pero siempre en el acto de escribir en un espacio virtual, que supone también siempre la apelación a un otro que, aunque no esté ahí, está. En el acto de escribir se expresa algo muy propio del sujeto, que es también un desafío como docentes, alojar y convocar a desplegar.
ahí hay algo de la singularidad de la participación que plantea ciertos desafíos en relación con cómo trabajar como docente, moderadora en un espacio virtual. Normalmente se nos plantea la dificultad de tener que atender a las palabras, a las participaciones de muchas personas que muchas veces se dan más o menos al mismo tiempo, ¿sí? Para salir del paso muchas veces tendemos a hacer una síntesis, un promedio, una especie de, bueno, tomo un poquito de acá, un poquito de allá, otro poquito de más allá, y con eso armo una síntesis, una condensación de sentidos. Esas operaciones suelen ser muy poco alentadoras para el compromiso con el otro, ¿no? Y en un espacio como este, que, insisto, no es un espacio obligatorio, la necesidad de recuperar esa palabra, de singularizarla, de decir, bueno, incluso con el nombre, yo me sigo sorprendiendo de que muchas veces los participantes de las distintas cortes se sorprenden porque aludimos a ellos por el nombre. Fulano de tal dijo tal cosa, fulana de tal dijo tal otra, nos interesa recuperar el apunte de, ¿no? Esto sigue sorprendiendo porque hay algo que saca de promedio y que invita al otro, invita a continuar con ese compromiso, con esa implicación y con la voluntad de seguir desplegando su propia subjetividad en un espacio en el que el cine, el arte, convoca los sentidos de otra manera. Por último, la proximidad, que también, como se pudo escuchar en las anteriores intervenciones, tiene muchas puntas diferentes y podríamos tirar de muchas de esas puntas. Un poco la experiencia nuestra nos ha enseñado mucho en relación con la proximidad, con cómo se construye la proximidad con la virtualidad de por medio, ¿no? Hay, algunas de las cosas que planteaban ustedes también tienen que ver con que pensamos la distancia, muchas veces la pensamos en principio como una dificultad. Un poco el trabajo de síntesis sobre los 12 años que venimos trabajando en el programa nos llevó a reconocer que habíamos construido una proximidad notable con muchos de los participantes y que esto se expresó en el momento en el que nos pusimos a hacer el libro a lo largo de este año. Y en el libro participan muchos de las y los colegas que nos acompañaron desde el año 2007, muchos de los cuales no habíamos vuelto a tener contacto desde que terminaron con sus respectivas cursadas, algunos en 2007, 2008, 2009, 2010. Y cuando nos volvimos a comunicar para plantearles la invitación para participar del libro, para recoger algo de sus participaciones, para reunir algo de esa voluntad de encontrarse con el otro que habíamos compartido a lo largo del tiempo, inmediatamente a mí me tocó formular por correo electrónico, buscando los correos de gente con la que no me había vuelto a escribir desde el año 2007, enviar 52 correos electrónicos y en 3 días tener 51 respuestas. Esto fue impactante, realmente impactante, porque una cosa es lo que uno supone y otra cosa es lo que suele devolver la realidad respecto de esas suposiciones. La proximidad es un efecto, solo se puede comprobar por medio de los efectos, ¿no? No es simplemente un supuesto o una enunciación. Y tiene que ver con la distancia. Para nosotros, puntualmente, es el otro lado de la distancia, en el sentido de que es una distancia que habilita, que aloja al otro en el sentido de que también le permite operaciones de autonomía, de lectura, de relectura, de escritura, de reescritura, de escucha. Hay una serie de potencias muy características de la educación virtual que son difíciles de tramitar en las aulas físicas. Nosotros nos encontramos también, con esto que puede resultar un poco obvio, pero que no lo es, que también planteaba al principio, disculpa,
Julio. Tenemos colegas de todo el país y de otros países que están reunidos en cada una de las cohortes y que están reunidos también en nuestro libro. Esto no sería posible de otra manera. No sería posible de otra manera que no sea con la virtualidad de por medio, con esta distancia operativa y productiva de por medio, en el sentido de alojar las subjetividades y darles espacio para que se desplieguen. Bueno, tenía un poquito más, pero me pasé ya, así que le paso a Perla. Bueno, buenos días, gracias por la invitación a la gente del virtual, con quienes estamos permanentemente muy cerca y muy lejos, porque con Cintia Bariloche mediante está recontra cerca, ahí al toque. Es un indicio de la cercanía en la distancia. Bueno, dicho esto, voy a ponerle un marco quizás a la experiencia que comentó recién Marcelo, y que el foco de la propuesta que nosotros llevamos adelante es trabajar sobre el malestar en las prácticas. Y muchas veces el malestar en las prácticas educativas, de docentes y otros profesionales que trabajan en el sector docente, psicólogos, los llamados equipos de orientación y demás. Justamente uno de los puntos críticos del malestar es el vínculo educativo del que vos hablabas, y es ese malestar que se produce en las aulas presenciales. Entonces, nuestra invitación a cada quien, cuando ingresa a nuestros dispositivos de trabajo, del que forma parte el espacio de ficciones, es que cada quien traiga un malestar para poner a trabajar. Y ya ahí hay una operación de acercamiento. Digamos, ¿dónde se produce la cercanía? Es que ahí no es la persona, sino que es algo que tiene que ver con una producción del sujeto y no con la persona en sí. Entonces, eso pone de alguna manera en cuestión de qué se trata también un cuerpo, de qué se trata un cuerpo presente, porque cuando alguien pone a trabajar su malestar, ese cuerpo está resonando en función de qué, de ese vínculo que se establece, bueno, Marcelo habló del espacio de ficciones, que se establece uno a uno con su tutor, con su tutora, son todas chicas las tutoras. Entonces, ahí hay una primera cuestión que es una pregunta que nos veníamos haciendo justamente cuando cae la invitación de Grisel, que es ¿de qué se trata la presencia? Que la verificamos por los efectos. Nosotros siempre, con el psicoanálisis, lo que miramos siempre es a partir de los efectos, no tanto por las intenciones, sino por los efectos. Y los efectos son de mucha resonancia. ¿De mucha resonancia en qué? En lo que nosotros fuimos delimitando como una orientación, que es un movimiento en la posición de cada uno respecto de su propio malestar. Ahora, esa posición es una posición respecto de... La posición remite a la idea de cuerpo, ¿no? Sin embargo, es un efecto en la propia posición subjetiva que tiene consecuencias en el cuerpo, que tiene consecuencias en los cuerpos. Entonces, si una de las preguntas para la mesa era ¿de qué cuerpo hablamos en educación? Yo podría decir que el cuerpo del que hablamos es un cuerpo construido por el lenguaje. En esto nos diferenciamos de otras especies. Es un cuerpo construido por el lenguaje. Y en la propuesta virtual, el lenguaje, la palabra, tiene un papel central y fundamental, con un agregado, que es la escritura. Y esto no es cualquier detalle, porque en la escritura está presente el cuerpo de una manera diferente, porque cada vez que nosotros hacemos un señalamiento sobre la escritura de alguien, estamos muy atentos a cuáles son las resonancias
Tocar un texto, intervenirlo, por ejemplo, con un color, hacer un señalamiento, supone cuidados que tienen que ver con que sabemos, estamos advertidos que ahí estamos tocando algo muy propio de cada quien. Y sin embargo, alguien puede estar en Colombia, nosotros estamos acá, Cintia está en Bariloche, y sin embargo, ahí hay una presencia de los cuerpos en ese efecto, y que el efecto tiene que ver con esa palabra, y en este caso con la palabra escrita. Vos mencionaste la palabra transferencia. Una de nuestras preguntas es si la transferencia es la herramienta central para el psicoanálisis, que es lo que se produce en ese lazo con el psicoanalista, pero hay transferencia en todas las relaciones. Ustedes habrán generado transferencia con lo que dijo Julio, con lo que dijo Ingrid, con lo que o no. Es decir, puede pasar, no hay transferencia en el sentido que algo se transfiere en esa relación. Y nos preguntamos, ¿hay transferencia en la virtualidad? ¿Hay transferencia fuera del dispositivo analítico? Y hoy, digamos, provisoriamente, siempre las conclusiones son provisorias, podemos afirmar que sí, que hay transferencia. Y cuando, digamos, no hay efectos, notamos que no porque alguien no se conecta, panóptico, no va por ahí por donde leemos la presencia o la ausencia, sino que la leemos en la producción. Sí, en relación a ese objeto que puso a trabajar, y quiero subrayar la palabra objeto que fue mencionada. El objeto es la manera de nombrar el malestar, y los efectos lo leemos en la posición los movimientos o no, o qué movimientos hubo respecto de ese objeto propio que es ese nombre del malestar, esa narración del propio malestar. Entonces, la transferencia para nosotros es una llave fundamental y que no es patrimonio de los psicoanalistas, sino que la ponemos al servicio, y por eso nos interesa compartirlo, de qué se trata la transferencia, cómo la podemos operativizar en este tipo de dispositivos. Hay tres cuestiones que podríamos ubicar. ¿Dónde se juega la transferencia? Por un lado, en el reconocimiento, en el deseo y en la palabra que toca el cuerpo. Esas tres cuestiones. ¿Reconocimiento de qué? Reconocimiento es una llave de la transferencia, que es suponer que ahí hay un saber en ese sujeto. No tenemos certeza de qué es lo que sabe. Hay una interrogación por parte de quien oficia como tutora en este caso, o Marcelo, que es realmente un maestro de generar transferencia, doy fe de ello. Es decir, el reconocimiento es central. Hemos discutido muchas veces cuando armamos por primera vez el equipo, ¿qué competencias tiene que tener un tutor en un dispositivo virtual? Hay distintas variantes. Tiene que ser psicoanalista, por ejemplo, en nuestro caso. Tiene que ser especialista en historia. ¿Qué relación con ese objeto de conocimiento? Bueno, nosotros pensamos que es central. El reconocimiento está muy en relación a reconocer suponer que hay un sujeto a quien le reconocemos algún saber, no sabemos cuál. Deseo. En relación al deseo, que es otra de las claves, tiene que ver también con el objeto, y ese objeto no es un objeto que está, por un lado, es el objeto de conocimiento que ponemos a disposición a través de los temas, de los contenidos, pero es también el objeto en falta. Tiene que haber algo que falte para que pueda ir hacia la conquista de algo que no está.
el deseo se mueve a partir no de lo que hay, sino de lo que se quiere conquistar. Quizás es un poco hermético lo que estoy planteando, voy a tratar de traducirlo en una viñeta luego. Y finalmente, la tercera operación, que tiene que ver con la palabra cuerpo, ¿sí? Son los efectos que se producen a partir de los intercambios que se van generando entre las tutoras y el uno por uno del acompañamiento del trabajo, en nuestro caso, con los malestares de cada quien. Voy a traer ahora las reflexiones de una de las tutoras, Jessica Molina, que ella, trabajando sobre la pregunta ¿dónde hacemos presencia?, de qué se trata la presencia, ella ubica dos cuestiones que hacen a la presencia. Dos tipos de operaciones que hacen las tutoras, que es distinta a la operación que opera, valga la redundancia, Marcelo. Y trabaja con la diferencia entre el signo y el significante. Y va a plantear si el signo es aquello que representa algo para otro, hacer signo. El significante no es lo que representa algo para alguien o algo para algo, sino que el significante es algo que uno se representa en relación a otros significantes. Es decir, que es en relación al deslizamiento de la palabra. Esto va a tener dos consecuencias muy interesantes, porque hacer signo de presencia tiene una relación, dice Jessica, con el tiempo de la respuesta. Ustedes también todos hablaron del tiempo. El tiempo de la respuesta en la virtualidad es un factor de presencia que hace signo. Entonces, no da lo mismo dejar, esto que Marcelo plantea de la constancia, tiene una relación central con esa inmediatez de la respuesta. Entonces, hacer signo de presencia es una de las operaciones, pero insuficiente. La otra operación, que tiene que ver con la operación significante, tiene relación con la función lectora de la tutora o del tutor. Porque ahí en esa operación lectora de lo que produce cada quien, hay una marca que tiene que ver con la diferencia. La tutora, cuando lee y devuelve sus observaciones, sus comentarios sobre un escrito, lo que va ubicando es una diferencia, comenta, sugiere, recorta, subraya. Ya no es hacer signo de presencia, sino que es esa operación lectora que aquí habilita y que continúe el deslizamiento significante. Una palabra trae la otra, es decir, que pueda seguir produciendo. Voy ya cerrando. Leo apenas un comentario. Dos asuntos. El asunto de la viñeta que me compartió Jessica, dice de una misma cursante, asunto inquietud. En donde ella, Jessica, vamos a publicar este trabajo. Lo que trae la cursante es una inquietud que en el mismo día se transformó en lo siguiente. Hola Jessica, como tal vez hayas visto, envié el trabajo antes de recibir tu respuesta, perdón. Es decir, estaba trabada, inquietud, hubo un intercambio. Y dice, quizás por lo que leí en la respuesta deba hacerle algunos retoques. Espero que lo leas primero. Un abrazo. Jessica responde, hola, sí, espérame a que lo lea.
y luego conversamos. Estoy a full con las lecturas. Es decir, que este último detalle, espérame, ahí hay otra operación en el tiempo, en donde ya habiendo hecho signo de presencia, hay una tolerancia que la respuesta vino un mes después. Pero ahí la presencia continuó y efectos de transferencia, podría decir. Bueno, gracias. Bueno, muy buenos mediodías a todos, todas, los que están aquí y los que también están aquí a través de la pantalla. Como dice ahí, soy Fabio Tarazou, ¿Te gusta la estoy en la coordinación del PET, estoy patrocinado, estoy abriendo una modalidad de patrocinio académico. Bueno, estoy aquí en la coordinación del PENT, que como antes comentó Virginia, que es también parte del equipo del PENT, es un equipo que trabaja en Flaxo en pensándonos y cuestionándonos desde hace 15 años qué significa el trabajo con tecnologías. Lo de nuevas tecnologías ya nos quedó mal, pero ya quedó parte del nombre, así que nos cuestionamos y pensamos qué significa usar tecnologías en la educación y llevamos adelante nuestra propuesta académica, el posgrado, nuestras consultorías, nuestras asesorías, nuestras investigaciones. O sea, tenemos como un abanico de actividades que vamos haciendo aquí en Flaxo y con el equipo y con otras instituciones con las cuales vamos trabajando. Entonces me toca ser el último de la mesa, con lo cual es difícil, por un lado, agregar algo, y por otro lado es muy fácil decir, porque, como ya dijeron mis compañeros, y con eso salvo de agregar cosas nuevas, porque ya está todo dicho por los compañeros que precedieron. Sin embargo, creo que hay un punto en común, que eran los que nos convocaba a la mesa, era, bueno, ¿qué pasa con el encuentro de las personas? ¿Qué pasa con lo afectivo, más allá de la idea del estudio en la distancia? Así que yo cuando empecé a pensar la presentación, me surgió la idea de el sabor del encuentro, me resonó en la cabeza. Dije, ¿qué era el sabor del encuentro? Porque para nosotros, para nuestro equipo, pensar una propuesta de educación en línea tiene que ver con el encuentro y no con la distancia. Digamos, ahí es la primera, definición fuerte que tiene nuestro equipo. Trabajamos a partir del encuentro y la distancia no la consideramos porque no es un problema la distancia. Entonces, bueno, me puse a pensar qué era el sabor del encuentro, fui a YouTube y, bueno, el sabor del encuentro sí, es el eslogan de Quilmes. Y dije, claro, porque y ahí también me vino a la mente y dije, esas propagandas de cervezas, qué lindas que son, porque siempre muestran a unos amigos que la están pasando bien y ahí son muy emotivas. O sea, tenía como un vago recuerdo de lo que era y entonces hice como corresponde, me puse a buscar en YouTube las propagandas de cervezas, ¿sí? Y mis compañeros de comunicación supongo que tendrán papers o conocerán todos los papers que habrán escrito o que se podrán escribir, pero terminé asqueado y me dio mucha vergüenza de, la imagen que se refleja de la amistad y de la juventud en esos comerciales. O sea, yo tenía como una imagen ideal de que había muchas emociones y que se la pasaban bien, y en realidad si ustedes van y ven esas propagandas se van a dar cuenta que, bueno, no es así como yo lo pensaba. Pero bueno, a mí me servía, así que yo les pongo acá, les dejo ahí el porrón, ya es la hora, piensan que cuando termino de hablar va a ser la hora de ir a almorzar y se lo van a poder disfrutar. Bien, entonces, muy bien. Como les decía, nosotros pensamos en el encuentro y no la distancia. La distancia era un problema de la educación a distancia, cuando el docente y el alumno estaban lejos y de alguna manera el conocimiento, la información que tenía el docente tenía que ser transmitido, tenía que llegar al alumno. O sea, basados en una idea de que la educación es transmisiva, ¿sí? Había que encontrar alguna sustitución a la no presencialidad, a través de las diferentes tecnologías que se fueron dando en el camino.
Cuando llegamos a la web, a principios del siglo XXI, la web también pareció ser, digamos, una mejor alternativa, un mejor puente para transmitir la información. Y hoy en día, todavía, muchas de las propuestas, algunas, podremos discutir, digamos, no tengo un número exacto, se siguen basando en esta idea de que el conocimiento es una transmisión de información de un lado hacia otro. Sin embargo, aquí aparecemos algunos equipos de trabajo que nos apropiamos de estos espacios y de estas plataformas pensadas para la educación a distancia y las empezamos a hackear, las empezamos a romper, las empezamos a forzar con la idea de que en estos espacios yo no quiero transmitir información, sino lo que yo quiero es hacer un encuentro entre los participantes. Quiero generar diálogo, quiero generar construcción, quiero dar a entender que aprendo haciendo, que aprendo construyendo, que aprendo dialogando y que no estoy solamente el aprender no se da por simplemente la escucha o la lectura. Esta pelea que para algunos de nosotros es como vieja y constante y que ya nos parece como decimonónica, sin embargo, cuando salimos a la realidad a trabajar con otras instituciones y en diferentes ámbitos, nos damos cuenta de que todavía estamos en la etapa de explicarle a la gente de que en una plataforma en línea lo importante no es grabar una clase, no es poner un texto de 50 páginas, que hay que promover otras cosas. Todas, digamos, estas cosas que fueron diciendo en las presentaciones de la primera parte, ¿verdad? Pero bueno, es como que estamos en un sueño, digamos, donde siempre nos caemos en el primer casillero y no podemos avanzar. Entonces, cuando nosotros hablamos, entonces, si bien hablamos del encuentro, ahí me surgía la pregunta, ¿el encuentro de qué? O sea, sí tenemos una plataforma donde convocamos al diálogo y convocamos al encuentro, pero ahí me dio la sensación, y me empecé a cuestionar, de que, bueno, el encuentro parecería más, ¿sí? De como decía Ingrid, de la máquina cartesiana, ¿sí? Que, más bien, no de la máquina, al contrario, es un encuentro de cerebros, de personas que construyen, ¿sí? De cerebros que construyen conocimiento, pero ¿dónde entraba lo afectivo? ¿Y cómo se representaba lo afectivo en estas plataformas? En nuestro trabajo, o sea, nosotros fuimos, digamos, de alguna manera tentativa, con hipótesis, con ideas, dando lugar a que el encuentro de las personas sea al mismo tiempo un encuentro vinculado a la construcción del conocimiento y al encuentro y a la formación de una comunidad que está aprendiendo. Que haya un verdadero acercamiento y conocimiento entre las personas que están compartiendo un trayectorio de aprendizaje. La pregunta es cómo se vincula, digamos, cómo se da eso en las plataformas. Entonces, esto se da, por un lado, a partir del hackeo, a partir de generar espacios. Dos, no se da automáticamente, sino que se da con el trabajo constante de un tutor que está ahí presente, dándose cuenta, cuestionando, preguntando, construyendo, reinterpretando. O sea, que hay un trabajo, digamos, de hackeo constante a los espacios y donde el trabajo del tutor es importante. Y además, volviendo un poco a la idea que se trabajó antes, de, bueno, cómo se diseñaba un curso, cómo se diseñaba una trayectoria y en los 69 días que habían traído las chicas del INAP y cómo se fueron topando con dificultades al hacerlo. Pero después hay una dificultad que tiene que ver cuando la llevo a la práctica. Cuando empiezo un curso o un recorrido, una trayectoria, me encuentro con las personas de verdad que vienen a hacer ese encuentro. Y ahí de verdad, todo lo que yo diseñé se convierte en la hipótesis que se va a poner en juego semana a semana. O sea, no puedo o no debería una buena propuesta estar enlatada porque en cada momento están pasando cosas que no pudieron haber sido pensadas de antemano y planificadas de antemano. La planificación, como dicen los pedagogos, es una hipótesis que se tiene que poner en juego en el momento, y cuando yo estoy en una instancia en línea tengo que saber de que no puedo tener algo predefinido, hacer play y que corra
¿sí? Mientras nos cruzamos de brazos y vemos las cosas como pasan. Esto, otra vez, que para nosotros parece muy obvio, en realidad seguimos remando porque no es el mainstream de lo que sucede en educación en línea si pensamos, por ejemplo, en el gran auge que tuvieron los MOOCs de 2012 hasta hoy, donde todavía, digamos, se sigue pensando, por suerte ya con está bastante perforado el acorazado de los MOOCs, pero esta idea de que estos cursos eran la solución a los problemas de la educación superior y que eran un modelo de cómo debía ser la educación superior en el siglo XXI, digamos, ya no es, porque en realidad lo que pasaba con los MOOCs era que estaban volviendo a poner a la tecnología como un broadcasting, como un puente, como transmisor de la información, donde cada uno, ¿sí?, estudiaba como podía y si no pudiste, te arreglaste. Con lo cual, la tecnología, de alguna manera, o las tecnologías, quisiera decir, no son, en el sentido educativo, no son para nada neutrales, están cargadas con una fuerte ideología y están cargadas con muchas fuertes ideologías. Cada uno de los dispositivos que nosotros usamos tienen su carga y muchas veces nuestro trabajo es, como dije antes, hackearlos, usar lo que nos interesa, dejar de lado lo que no nos sirve y poder construir un espacio interesante que tenga que ver con el encuentro, con la construcción colaborativa, con el trabajo. La tensión, digamos, que hoy encontramos en los dispositivos de tecnología educativa tiene que ver con la idea de la máquina de enseñar, entendida como una máquina, ¿sí?, donde el alumno esté sentado frente a una pantalla y la máquina, con mucho más refinamiento, entienda las respuestas del alumno y a través de una inteligencia artificial le vaya dando, ¿sí?, los problemas o las preguntas que ese alumno necesita para aprender, con lo cual, a través del uso de la inteligencia artificial, y si ustedes se quieren después repasar, además de ver las propagandas de cerveza, ponerse a ver en qué está el mercado de las plataformas de tecnología educativa, van a ver que la inteligencia artificial, la personalización y la individualización son las palabras claves, que lo que hacen es, otra vez, sacarnos de esta idea de espacio de construcción común, espacio de construcción colaborativa, espacio de construcción comunitaria, para llevarnos otra vez a la idea de ese Mauricio sentado frente a la pantalla solito, ¿sí?, trabajando contra un algoritmo de una inteligencia artificial que le puede estar dando preguntas para llegar a cumplir su aprendizaje. El problema con la inteligencia artificial es, evidentemente, menos tiempo, digamos, vamos a tener inteligencias artificiales que lleguen a entender el lenguaje humano. Hoy todavía le falta bastante, o sea, una inteligencia artificial no puede entender una frase, un párrafo escrito por una persona. No quiero aventurar cuántos años van a pasar, pero en algún momento va a pasar. La pregunta es entonces, en un escenario de educación a distancia, ¿cuál es la postura? ¿Es enfrentarnos, sí? ¿O qué? O sea, porque tal vez en algún momento esto que hoy hace el tutor lo puede hacer una parte de la inteligencia artificial. Tal vez una inteligencia artificial pueda, dentro de X cantidad de años, leer un foro, ¿sí?, y escribir 5 párrafos donde diga, bueno, lo que se dijo en este párrafo es esto, esto y esto, las contribuciones de fulanito, sutanito fueron estas, y los que están objetando, tienen otro pensamiento, son estos y estos. Digo, no es un escenario imposible y podría llegar a pasar. La pregunta es entonces, digamos, ¿cuál va a ser, digamos, cómo se va a mercadear eso? O sea, primero, ¿para qué se va a mercadear? Porque, otra vez, en las tecnologías, la idea es, estamos siempre en la tensión entre lo masivo, lo individual y lo sostenible, ¿sí? Entonces, yo creo que esta idea de la individualización y la personalización va, por un lado, en contra de la idea de la construcción colectiva, pero lo que podemos pensar es
una especie de tutoría Terminator. Terminator porque, digamos, se enriquece a partir de las tecnologías. Podemos tener un tutor que delegue en ciertos avances tecnológicos las partes que son densas y difíciles, porque realmente hay que ser tutor y a veces ponerse a leer las 45 posteos de 3 páginas cada uno y darles una respuesta valiosa a cada uno de los participantes. Bueno, tal vez en esa parte podamos, digamos, apoyarnos en la inteligencia artificial y el tutor que se dedique a ver qué está pasando con los otros, qué está pasando con las personas de verdad, con el otro lado de las personas, que no son solo el cerebro que está pensando. Por otro lado, digamos, el otro escenario, digamos, que enciende alarmas o luces, tiene que ver con, bueno, tenemos la inteligencia artificial, tenemos por otro lado la neurociencia, ¿sí? Esta idea de que, bueno, el cerebro aprende y vamos a entender el cerebro para ver cómo enseñamos mejor y cómo graduamos y damos, digamos, ¿no? Cómo operamos directamente con el cerebro. El problema con esto, además, es que no solo estamos operando con el cerebro desde lo racional, sino como lo que está pasando con, bueno, en las redes sociales, en los videojuegos, estamos operando, digamos, con los sentimientos, con la posibilidad de operar, digamos, con la sensibilidad y sentimientos de las personas y hacer cosas que tal vez desde lo racional no harían. Entonces nos estamos, digamos, volviendo a dar cuenta de que los seres humanos somos mucho menos racionales, digamos, de lo que creemos ser, y sobre esta idea de racionalidad que por ahí se construyeron muchas de las instituciones políticas del siglo XX, pensando en el hombre racional, y que sí, estaría muy bueno que seamos todos racionales, pero a la luz de lo que está sucediendo, por ahí tenemos que ver cómo nos replanteamos esta idea de cómo es lo racional y cómo se puede operar sobre nosotros desde lo irracional y desde lo emotivo. Con eso, entonces, estos escenarios de, digamos, de hacia dónde podemos pensar la educación en línea y el encuentro, cierro y los dejo. Yo no pasé ninguna de mis... Me olvidé. Y Así que... no convidaste cerveza tampoco. Así, ahí se las estoy convidando. Tenemos otra mesa. Ah, No, que no se vaya no. a comer. Bueno, muchas gracias.